bienvenida nuevamente a uno de nuestro ciclo de charlas Café con Propósito. Hoy nos encontramos con Felipe. Me presento, yo soy Jenny Aguirre, directora de Aguirre Telimax. Somos un estudio jurídico especializado en propiedad intelectual. Asesoramos empresas tecnológicas, e-commerce y negocios digitales. Nos acompaña también Andrés, que si quieres preséntate. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Andrés. Hago parte también de Aguirre Trademarks como partner. También trabajo independiente en mi agencia de consultoría para empresas que se llama Paralelox, de la cual también estamos emitiendo. También me gusta compartir acá con Felipe. Entonces, buenas tardes a Felipe. Un gusto tenerlo acá en Café con Propósito. Vamos a hablar de emprendimiento, vamos a hablar de temas interesantes, de nuestras experiencias en el rubro. Así que bienvenidos a todos y pues gracias Jenny también por compartir acá. Felipe, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación desde Aguirre Trading Park y acá a Invertir en Chile, que estamos en alianza también. Saludos también a Andrés y a Jenny que están con esta entrevista. Y bueno, encantado de que podamos hablar de emprendimiento, de cómo emprender acá en Chile a través de esta transmisión. Estamos haciendo igual transmisión doble. Yo estoy transmitiendo desde la cuenta de Invertir en Chile a través de Instagram y también estamos haciendo la transmisión desde ambas páginas en Facebook para que podamos contar también con la interacción de las personas que nos están escuchando y que también puedan participar en este café con propósito para que puedan hacer sus preguntas sobre emprendimiento. Bueno, y a propósito, ¿ustedes qué están tomando? Yo estoy tomando café. Andrés. Yo estoy tomándome un matecito, digamos, hoy cambié la rutina del café y vamos por un mate. Bueno, vamos a cambiar un poco porque yo tengo agua y vamos a cambiar a café con propósito y algo más. Bueno, así que yo creo que vamos a empezar. Yo creo que la pregunta Jenny arranca con tu pregunta. No, yo creo que la idea es hacerlo interactivo. Como siempre hemos dicho, es un espacio para que la gente se exprese, haga sus preguntas. Quien se vaya conectando puede ir preguntándole a Felipe respecto a lo que él nos vaya explicando. Pero sí, quizás, Felipe, sería bueno que nos expliques cómo fue tu paso en Chile siendo extranjero, qué te llevó a, no sé, a trabajar en el tema que estás realizando el día de hoy, cómo se funda tu empresa, Invertir en Chile, para que nos expliques un poquito. Excelente. Bueno, Jenny, yo soy asesor de negocios. La verdad que empecé a entrar a esta área más por hobby, porque por carrera profesional, aun cuando mi carrera es bastante amplia, lleva por nombre en mi país Relaciones Industriales. Muchos lo conocen como talento humano o recursos humanos. Me permite tener diferentes conocimientos para yo especializarme en una de las áreas, por lo cual no estoy tan separado en la parte de la enseñanza o dar formación y asesoría en este aspecto. Pero yo decidí llevarlo hacia la parte del emprendimiento. Y ya estaba desarrollando este negocio en Venezuela con quien considero mi mentor de negocios, la derecha ya. Pero bueno, llegó la etapa de migrante, de venir a Chile, y decidí traer esta idea de negocio también para acá, pero que con el tiempo se fue complementando, y aquí cuando hablo también de que el emprendimiento puede surgir o porque te apasiona o por una necesidad o por una oportunidad que se te estaba presentando, porque además de esta parte de asesoría donde me especializo con modelo de negocio, con desarrollar la idea, se me presentó una gran oportunidad por problemas que yo mismo viví como extranjero, que es de legalizar mi empresa. Recién llegado acá, en Chile no era un país tan abierto con la parte de migración, no era tan común como se ve hoy día, por ejemplo, y cuando buscaba los mejores asesores en la parte legal, al decirle que era extranjero me decían que era casi que imposible constituir una empresa por mi estatus migratorio. Yo estaba recién llegado a la agencia chilena para poder cumplir con lo que ellos me estaban solicitando. Pero ahí entra un poco lo que era el espíritu emprendedor de no quedarme quieto y empezar a buscar información, a indagar un poco más allá y poder hacer esto posible de constituir mi primera empresa en Chile. Y luego con el tiempo, quien fue mi primera clienta, porque esta primera empresa era de asesoría y teníamos coworking, que son espacios de trabajo colaborativos para arrendarles a otros emprendedores, y que con mi primera clienta también le estaba ocurriendo exactamente lo mismo. Le decía que legalizar su empresa o le ponía muchas trabas siendo extranjera,
y ella con otro proceso diferente lo logró hacer posible. Entonces, en una pequeña conversación, así como estamos nosotros, fue como, aquí está ocurriendo algo que ya se está convirtiendo en un patrón. Decidimos hacer una charla con convocatoria a pocas personas abiertas y a invitaciones muy exclusivas a personas muy cercanas. Y en esta charla nos dimos cuenta con unas 2 o 3 personas que vieron el mismo proceso que se estaba repitiendo la historia. Entonces empezamos a detectar de que ya había una necesidad porque ni siquiera los organismos públicos en Chile te dan toda la información completa para constituir una empresa. Y con esto empezamos a desarrollar la idea y bueno, ya han pasado 3 años, ya nosotros hemos constituido más de 700 empresas y en asesorías también hemos superado las 1000 personas que hemos logrado dar las asesorías o formación y cada vez vamos creciendo más. No estamos cerrados a que nuestro nicho sea extranjero, pero sí nos especializamos más porque nos encanta hablar desde la experiencia de lo que nosotros vivimos y de lo que ya conocemos en el proceso. Creo que eso ha sido un punto clave que nos ha ayudado también para ayudar a mejorar a los emprendedores. Bueno, Felipe, qué lindo lo que me cuentas. ¿Quieres preguntar? Yo tengo una pregunta que es muy importante que, digamos, a veces puede sacar esto del contexto, que es formalizar un negocio. Y eso, pues, digamos, yo creo que cambia porque cuando empezamos y los emprendedores vamos siempre como en una parte de no legalizar nuestras empresas con el fin, digamos, de saltar algunos, digamos, unos trámites, el poder facilitar el crecimiento inicial, que es como el más complicado, ese de que uno está arrancando con las uñas, como decimos aquí en Colombia. ¿Cómo sería y por qué pasar de ese paso o en qué punto hay que pasar a formalizar la empresa? Mira, ahí voy un poquito más como partiendo de la parte filosófica para no irme tanto en la legal, porque a veces dice, bueno, si yo me dedico a eso, es como, obviamente es como vender mi propio servicio de legalidad. Pero hablando como emprendedor y la parte filosófica, yo digo que hay que profesionalizar el emprendimiento y esto en toda Latinoamérica, porque el emprendimiento se toma como algo esporádico de que surgió, yo soy emprendedor porque estoy vendiendo tal cosa o hago tal cosa, pero entonces eso hay que darle forma. Hay muchas áreas en el emprendimiento que hay que manejar, hay que aprender para poder tener un negocio sólido y obviamente dentro de estas áreas está la parte legal. Entonces creo que cuando nosotros le dediquemos realmente a la idea de negocio que queremos hacer, vamos a tener proyección de crecer mucho más rápido. Entonces ese beneficio lo vas a tener estés en Colombia, estés en Argentina, estemos en Chile o en cualquier otro país y hay que empezar a trabajar con eso para que con el tiempo también se corte un poco, que cuando las personas dicen quiero ser emprendedor, hay muchas personas que se asustan, familias y amigos que te dicen, pero ¿por qué no te das con un empleo donde tengas un sueldo fijo? Pero es por esa falta de profesionalización. Entonces creo que tenemos que trabajar en eso y ya ahí tienes para mí un beneficio muy grande que tienes oportunidad de hacer crecer tanto tu negocio que ya tengas una legalidad y acá en Chile ya haciéndolo más con el contexto, porque sé que igual hay otras personas de los países, está dada muy la cultura a pedir documentos que se exigen cuando ya tienen una legalidad. Entonces, esa parte también te va a permitir tener una mejor estructura. O sea que al ser... Yo creo que, perdón Andrés, creo que un poco en el contexto que dice Felipe, es cierto, incluso cuando una empresa ya no pasa de ser emprendedora a ser una empresa, también tiene muchas más posibilidades de inversión, de encontrar socios. Porque si, por ejemplo, yo quiero crecer así como crecieron empresas como Rappi, han sido sociedades que se formalizaron y tienen capital extranjero, inversión extranjera, debido a que estaban constituidas. Entonces, también hay que verlo de esa manera y depende también del emprendimiento. No sé cuál es la proyección que yo tengo, si es a nivel nacional, extranjera, pero yo quería hacerte una pregunta, Felipe, respecto a lo que explicaste al principio, que encontraste una traba cuando llegaste a Chile por no tener la residencia chilena, entonces como que tenías una traba. ¿Cómo superaste ese tema o en la actualidad ya no es tan así? Lo superé con información, porque el tema es que acá el proceso ha cambiado tanto. Hoy por hoy se profesa que crezca más rápido el emprendimiento, cosa que no pasaba tantos años atrás en Chile, y hay diferentes organismos y leyes y formas de constitución de la empresa que facilitan mucho más, tanto para el nacional como para cualquier extranjero, pero eso en mi momento
repito que hace casi 4 años atrás que llegué por falta de información, que al empezar a indagar y a vivir la experiencia de chocar un poco contra la pared, golpearme a mí mismo con cada uno de los procesos, permitió romper esa barrera o esa pared de una vez. Hoy por hoy, como digo, hay muchas cosas que se han facilitado más, hay ciertas cosas que hay que ver de acuerdo a la nacionalidad. Por ejemplo, como venezolanos como que han llegado tantos venezolanos a Chile, hay ciertas barreras que se han complicado un poquito más para obtener la residencia, complicado en cuanto al tiempo, ¿no? Que ya estaba más tardío este proceso. Hay otras nacionalidades como colombianos, como argentinos, quizás que pueda ser un poco más fácil este proceso, por lo menos para ingresar en Chile. Y la ventaja que se tiene que cuando uno ingresa acá como turista, así no tenga una residencia, es totalmente posible constituir una empresa. Incluso estando fuera de Chile se puede constituir una empresa con apoyo de alguien que esté ya radicado acá, alguien, un socio o alguien que te esté contratando para hacer ciertos trámites, te puedes apoyar. Pero eso es importante saberlo porque en Chile, dentro de Chile se maneja una información totalmente diferente afuera de Chile. Vamos a organismos de embajada chilena en cualquier otro país y nos dan información que es completamente errada. Y eso es lo que a veces hace que la gente se trabe un poco por estos paradigmas o falta de información correcta que te dicen necesitas tener un socio chileno o necesitas tener ya una residencia definitiva que demora varios años para obtenerlas en Chile. Y todo eso es completamente falso. Como digo, yo logré constituir mi empresa en llegado firmando casi que con mi pasaporte y hay una opción para eso en los primeros 3 meses. Me consiguió en Chile y dice, es que yo no había creado mi empresa porque me dijeron que no era posible. Es cuestión solamente de información y de poco a poco empezar a propagar más esa información que mencionas acerca que es posible. Yo tengo dos preguntas. Aquí una es, digamos, nosotros acá hablamos de café con propósito, nosotros hablamos de emprendimiento. Entonces me gustaría saber cuál ha sido la embarrada más grave que ha hecho de la que haya aprendido mucho más. Creo que cuando todos tenemos estos procesos de emprendimiento, en algo siempre, digamos, tenemos más dificultad. Hay un paso que siempre nos pasó y nos marca mucho porque aprendimos mucho. Entonces esa era la primera pregunta. ¿En cuál de esos pasos es el que más has aprendido? Y que te digas, uy, la embarré, tocó reformular, tocó aprender y eso, esa es mi primera pregunta. Y la segunda es mi invitación al público, a los que estén por ahí, que escriban sus preguntas y para poder también aquí acompañarte y preguntar y decirte pues las preguntas que tienen pues, las personas que nos están acompañando a través de las pantallas. Bueno, de las preguntas del público, yo tengo una por ahí que luego la respondemos por acá por Instagram que nos están haciendo y luego vemos quién más se une a de las embarradas o de esos errores que he cometido como emprendedor. He visto, son muchos la verdad, porque en mi caso me considero un emprendedor nato que desde muy niño estaba buscando vender algo en casa y hacer como algo totalmente diferente. La verdad que nunca he gustado ser empleado directamente de una empresa y por ahí soy un poco disruptivo con el sistema, pero mucho. Uno de los grandes errores que pudiese decir es la toma de decisiones con la sociedad, con cuántos socios voy a crear yo en una empresa. Y dentro de unas entrevistas también con personas que están en el área, me daba a entender que tardamos más eligiendo una pareja que un socio, y eso es completamente, eso es cierto. A veces hablamos como, bien, vamos a ser socios. Y esto también tiene que tener un nivel de importancia porque es casi igual o hasta más complicado, se puede llegar a decir, que tener una pareja. Entonces tienen que tomar decisión, ver cuáles son los roles que van a ocupar cada uno de ellos, tener presente si es necesario, porque con el tiempo, sobre todo acá en Chile, ya yo he aprendido y he logrado crecer en muchos aspectos más con alianzas estratégicas. Y a veces este tema de alianzas nos permite favorecernos mucho más y no casarnos con tantos socios y no determinar muy bien el tema de los roles. Porque con esto también he evaluado a otras personas en las asesorías que cuando pongamos que somos nosotros 3 los socios que estamos aquí, Andrés, Jamie y mi persona, y quizás ustedes son los socios inversionistas, por poner el ejemplo, yo soy quien está desarrollando la parte operativa, y si yo dejé de tener un empleo fijo, de tener cierta remuneración para dedicarme a esto, veo como error que no se establece un sueldo, un salario dentro del emprendimiento, y
todos a primera instancia están ganando como por partes iguales. Y muchas veces terminan desertando en este emprendimiento porque dicen, mira, no me es sustentable a mí económicamente, o empiezan a considerar temas de injusticia, decir, no, pero es que Andrés está en Colombia cómodo y Jenny está en Argentina y yo soy el que estoy aquí trabajando, pero fueron condiciones que no se establecieron. Ustedes tenían que dejarlo claramente. Creo que esos son de los errores que más he aprendido muy fuertemente en diferentes emprendimientos y que lo he visto muy constante. Y aprovecho de enlazar con la pregunta, la otra, la que tenías igual, y del público que me preguntan qué emprendimiento tengo. Actualmente me he ido uniendo a diferentes emprendimientos. Tengo Invertir en Chile, que es con el que principalmente estamos acá, que se encarga de toda la parte legal y todo el acompañamiento para poder mantener su empresa correcta en términos legales, en constitución y de contabilidad. Y la empresa principal con la que inicié acá en Chile se llama Innovación Gerencial, o el Big Bang, que es el segundo nombre alterno. Empezamos como un coworking que indicaba que era un espacio de trabajo colaborativo. Ya hemos mutado, estamos por lanzar una aplicación ya para emprendedores, pero ellos ofrecen un servicio que acá en Chile se llama Oficina Virtual, que en Argentina y en Colombia también se ofrece muchísimo, que es una alternativa para personas que se quieran legalizar a bajo costo, porque por lo menos en Chile una dirección comercial es obligatoria. Y actualmente también me uní a un emprendimiento de comida, de comida venezolana, que era como algo desde hace tiempo que estaba buscando unirme, pero lo estoy haciendo desde la parte estratégica. Ya todo el conocimiento de todo lo que he aplicado lo estoy haciendo acá. Antes, hace muchos años atrás, no sé, hace casi que 10 años diría, tuve un pequeño emprendimiento de comida en Venezuela con amigos cuando estábamos en bachillerato, o sea, en Venezuela, en high school, no sé cómo sería el nombre que le den en sus países. Y bueno, poco tiempo por ahí porque estábamos en faceta de aprendizaje y ensayo y error también, pero ya todo eso se convierte en una experiencia muy favorable para poder aplicar en. Y creo que lo que tú dices, Felipe, es muy importante y pocos emprendedores lo tienen presente, es esos términos y condiciones con que vamos a trabajar previo a la constitución de una sociedad. Y creo que es el error más común en el que caen casi todos los emprendedores. Nosotros, por lo general, desde aquí Retro-Imax, aconsejamos constituirse o constituir un pacto de socios. Es ahí donde se describen todas las condiciones bajo las que vamos a trabajar, la forma en aceptar nuevas personas en el equipo de trabajo, la manera en que se va a ir escalonando dentro de la futura sociedad. Porque después, y también con temas tan importantes como lo es la propiedad intelectual, si se está desarrollando una aplicación o algún proyecto donde se hable de innovación, es importante firmar un contrato de confidencialidad para evitar que después se deshaga la sociedad y alguna de estas personas o el equipo de trabajo se deshaga y una de estas personas se lleve la información, y muchas veces tiende a ser mi competencia. Se lleva la información y viene a ser mi competencia. Por eso se firman contratos de confidencialidad, pactos de socios, para evitar estos inconvenientes, como tú nos dices. Felipe, yo tenía otra pregunta y es, ¿cuáles serían entonces esos requisitos legales que necesitan un extranjero para iniciar una empresa en Chile? Bueno, acá hay un formato que se llama Empresa en un Día, que fue creado en el primer gobierno del presidente actual, ya está en su segundo periodo, y por lo cual ha profundizado en mejorar mucho más este sistema, que se llama Empresa en un Día. Y literalmente, como dice el nombre, en un día se puede llegar a constituir. Son requisitos básicos que se cumplen para todos los residentes y nacionales. Lo único que varía es el estatus migratorio, que lo voy a dejar de último como para poder diferenciar a los extranjeros que nos están escuchando. Pero de esos requisitos es determinar el nombre de la empresa. Dependiendo del tipo de empresa que vayamos a constituir, tenemos algunas obligaciones que cumplir o no, pero la gran mayoría te permite designar el nombre que tú quieres. Y acá en Chile tenemos una alternativa que se conoce como nombre de fantasía, en algunos países como el nombre comercial, para que puedas tener esa segunda opción. Los datos determinados de los socios son nombre, apellido, RUT, que es como la cédula chilena acá, dirección de casa, teléfono y correo.
Esta es información súper sencillita y hay que designar una figura que se llama como representante legal o gerente, y es quien hace todas las funciones, como dice el nombre, representa legalmente a todas las empresas ante todos los organismos públicos y privados. Firma contratos de trabajo, contratos de servicio, va al servicio del control interno, va a la municipalidad, a hacer la gestión de las patentes comerciales. Todo en representación de la empresa lo firma esta persona. ¿Pudiese ser un socio? Sí, pero también pudiese ser una persona externa que evaluemos cuál sea el beneficio de nosotros, y ya lo voy a enlazar con la parte migratoria rápidamente. De los otros dos requisitos que me quedan por determinar en este aspecto, fíjense que son hasta pocos y son 5 requisitos principales. Es determinar la dirección, que se requiere una dirección comercial. Hay condiciones muy específicas para poder utilizar la dirección de la casa, y esto quizás las personas que nos estén escuchando fuera de Chile les puede hacer diferente, porque por ejemplo en Venezuela tú puedes colocar la dirección de tu casa, no hay problema. Aquí no, aquí existen diferentes tipos de sueldo. Y lo último es el monto de inversión. Y fíjense que con la carencia de información que les digo, si por ejemplo vamos al consulado de Chile en Venezuela, te dice que requieres más de $100.000 para constituir una empresa, y eso es totalmente falso. La ley no te da un monto mínimo para constituir la empresa, tú lo puedes hacer con lo que sea, porque no hay que depositarlo, demostrárselo, sino que es una declaración jurada, ¿sí? Y con esto cumplimos los requisitos, que solamente detallo un poquito más el estatus migratorio. Y sé que por acá por el live y por el Facebook nos están escuchando varios extranjeros, que con cualquier residencia temporaria que tengan, ustedes pueden constituir su empresa y salir como socio. Hay un lapso que poco a poco se ha ido prolongando más, que es saltar de nuestra primera residencia temporal a nuestra residencia definitiva. Esto está demorando un año o hasta un poco más. Ya este estatus ha logrado cambiar, y cuando quedamos ahí, acá le llamamos el limbo, porque quedamos como que sin poder hacer nada legalmente. Ya se ha cambiado, ya no estamos ilegal, y podemos también constituir una empresa en ese estado. Luego de ahí, si tenemos definitiva, tenemos casi que los mismos poderes que un chileno en términos legal y de obligaciones, por lo cual no va a haber mayor problema, ¿sí? Pero me antecede algo, que es cuando yo llego como turista o cuando estoy fuera de Chile, que te permite obtener una numeración para tributar en Chile. Acá se llama RUT, Rol Único Tributario, que te permite salir como socio de la empresa. Y este es uno de los mecanismos más rápidos para las personas que están recién llegando, o incluso hay muchos que vienen a crear su empresa y se van, no quieren llegar en Chile. Entonces con esto aclaramos que hay diferentes opciones y alternativas para todas las personas que quieran constituir su empresa y poder manejarla desde acá, desde Chile. Ya. Y te hago otra pregunta. Si yo, por ejemplo, quisiera migrar a Chile, ¿cuál es ese tiempo para obtener la residencia temporal a pasar a una residencia permanente? Mira, dependiendo del país se aplican a visa Mercosur, que no aplica para los venezolanos que nos estén escuchando por acá. Puede serle un poco más fácil ese proceso, sobre todo los argentinos y también para brasileños que están empezando a venir mucho, ¿no? En el caso de los colombianos suelen pedirle algunos otros requisitos más de antecedentes penales y alguna otra documentación, pero también pueden ver si aplican a ese tipo de visa. Porque para los venezolanos ya han cambiado la parte migratoria, y hay visas más específicas para ellos que tienen que llegar a cumplir, ¿no? Pero en términos normal pudieras estar considerando que entre unos 5, 8 meses aproximadamente vas a tener tu primera cédula de residente temporal. Sin embargo, repito, tú puedes coordinarte que desde el principio puedas constituir tu empresa y empezar a tramitar. Hay pequeños obstáculos que quizás sí se te puedan presentar, como por ejemplo abrir una cuenta bancaria, que en Chile es bastante obsoleto, la verdad, un poco el sistema bancario, y es bastante cerrado en ese aspecto, y la verdad que hay que decirlo con todo el criterio, porque es así, que sí te empiezan a pedir muchos estatus migratorios que preferiblemente sea definitiva. Pero ahí es donde tú puedes jugar quizás con la parte de tener un representante legal que sí te haga el favor, o que esté contratado para hacer esa gestión, y tú eres el único socio si estás recién llegado y no tengas ni siquiera una residencia temporal por lo menos. Yo tengo una pregunta, y es así como para, digamos, desconstructurar un poco el tema, porque, digamos, estos son, digamos, los trámites legales, pero yo creo que también hay mucha gente que le interesa saber
¿qué sectores están buenos para explotar en Chile? Eso, por ejemplo, es una muy buena. ¿En qué experiencia dentro de las empresas que más registras o con lo que más colaboras en la asesoría, en qué campos están? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿cuál es la ventaja de estar en Chile? Entonces, pues ahí sí ya te dejo el paso a ti, Felipe. Mira, Andrés, estás muy alineado con el público que está por acá por el live, porque justamente Feravila81 me pregunta cuál es tu visión económica en cuanto a inversión a corto y mediano plazo. ¿En tu opinión lo ves aún rentable? La verdad que en Chile hemos sufrido mucho desde el año pasado, desde octubre, con el estallido social que se vivió en el país, luego la pandemia, y la economía ha estado bastante afectada. Sin embargo, Chile ha aprendido que es un país que se recupera bastante rápido y es un país bastante consumidor. Obviamente hay que evaluar rubros y todo. Yo a ninguna persona le digo de una vez como, este es el negocio que tienes que hacer, esta es la perlita de oro. Porque además por mi parte de asesoría y lo que manejo, voy más también a que desarrolles lo que te apasiona, lo que te gusta. Porque he visto muchas personas que se van por un rubro que es muy rentable, pero en menos de un año lo están dejando porque se agotan, porque no lo quieren. Entonces, como realmente quieres emprender tan corto tiempo por eso, es algo que te apasione, que por lo menos puedas perdurar mucho más, igualito cada quien va a establecer como sus condiciones. Pero hay rubros muy favorables y cada vez que están creciendo en diferentes áreas. Con los extranjeros, que es la mayor experiencia que yo tengo, un 60% se está yendo hacia el rubro gastronómico. Porque también ya con los nacionales, los chilenos, son muy abiertos a probar cualquier tipo de gastronomía extranjera. Y por ahí también se consume bastante Italia. Y es uno de los rubros que más ha estado creciendo desde ahí, los últimos 3 años. Es uno de los que están, pero en todos los ámbitos ya hay muchas personas que están trabajando con paneles solares, con el gobierno en el sur, que se están dedicando a la parte de agricultura. Hay personas que están dando asesorías de marketing, de arquitectura. La verdad es que cada vez van saliendo más clientes en diferentes rubros que les pueda ser bastante favorable. En la parte de creer en Chile, todavía yo apuesto muchísimo a Chile, repito, a pesar de todo lo que hemos estado sufriendo, pero es un país que se puede recuperar bastante rápido y que hay que sacar también provecho de eso, porque también sabemos que en las crisis se pueden sacar cosas favorables. Y yo, por ejemplo, que he tenido la oportunidad de dar asesorías y legalizar de forma digital en este periodo de pandemia, he visto un crecimiento más de emprendedores, porque muchos se han quedado sin empleo y ha subido muchísimo la tasa. Entonces han tenido que buscar alguna alternativa y esto les ha permitido legalizarlo para cumplir con el tema de los permisos de poder salir en cuarentena o obtener algún otro beneficio. Y más allá de eso, el beneficio como tal de quedarse en Chile, bueno, tienen que evaluarlo un poquito también que les guste. En mi caso me encanta Chile, me gusta Chile también. Yo como venezolano, y la verdad me siento que estoy en un estado más de Venezuela, no por la cultura ni por el país, sino porque hay venezolanos en todos lados y tengo amigos de mi infancia, de la casa, de la universidad, familia, pero es mi condición. Sé que hay muchas personas que están completamente solas y es faceta de extranjero. Cuando yo llegué, bueno, no estaba así. Y ver qué persona se va adaptando, porque también te puede dar un choque cultural, y aquí nosotros tenemos dos pesos. No solo el ser emprendedor, que es bastante fuerte y bastantes adaptaciones y aprendizaje, sino también ser extranjero, que hay que empezar a vivir esa etapa y ver si te gusta el país o no. Entonces creo que esa condición también va a ir variando. Chile también tiene muy marcada en lo que es el norte al sur, entonces hay personas que les agrada mucho más, y el centro también. Entonces como puedes darle un poquito la vuelta a ver qué te gusta, qué no te gusta, y ver si es el país que se adapta a ti. Porque va un poquito también como el tipo de negocio, que se adapte y que te apasione. Yo creo que eso que acabas de decir, o que dijiste también un poco al principio de la pregunta, creo que nadie podría llegar a aconsejar cuál es el rubro al que se debe dedicar, porque tiene que ser algo que te apasione. Y preguntarse, a mí me pasó después de trabajar tantos años en el sector público, después en el sector privado, en Colombia, en Argentina, es difícil hacer esa transición de ser empleado a ser independiente. Y yo creo que habría que preguntarse si en 5 años yo me veo haciendo lo mismo. Si realmente esto me apasiona tanto que voy a seguir manteniéndolo con el tiempo.
porque todos sabemos que somos emprendedores y quizás estamos en el sistema o en el ecosistema emprendedor, es que cualquier emprendimiento tiene una fase de crecimiento. Entonces, si yo no estoy apasionada por lo que quiero hacer y solamente lo que persigo es el dinero, probablemente esa empresa o ese emprendimiento al año, a los 2 años, va a decaer, porque no tengo una pasión por llevar adelante eso que quiero. Así que es muy importante lo que dices. Y considera también la parte de la información, como le digo, muchas de las personas puede ser por necesidad que están emprendiendo, puede ser por la pasión, como les digo, que hay emprendedores natos, o simplemente por una oportunidad que se te presentó, que muchas veces porque, bueno, empezaste a obtener información. Cuando ya tuviste un aprendizaje, hay muchos que se van por la parte de asesoría o simplemente montan un negocio muy similar a lo que estaban trabajando. Entonces, como la vida poco a poco te va a ir adaptando y te va a ir llevando a ver realmente qué negocio te pueda llegar a favorecer por el país, ¿no? Lo importante en todo esto es que aprenda también lo que es la digitalización, que es muy importante y lo hemos vivido en este proceso de pandemia, que casi que cualquier negocio se puede transformar y digitalizar de una u otra manera, quizás no al 100%, hay que evaluarlo, pero eso también es un punto bastante importante a considerar. Exactamente. Yo tengo un segundo. No sé, Andrés, ¿tienes alguna pregunta? Sí, claro. Aquí ya pasamos a un tema que ya es mucho más de mi interés y digamos al público con el que yo trabajo y es digamos cuáles son esos componentes importantes porque ahorita pues el nivel de desempleo en toda América Latina y casi en todo el mundo está altísima y yo creo que mucha gente que tiene capacidades y quiere emprender digamos tiene la posibilidad pues arrancando un negocio con sus capacidades. ¿Cómo destacar esas capacidades y diferenciarse de un montón de gente que está iniciando en muchos rubros? Y sobre todo, y digamos aquí, cómo apoyarse en lo digital para dar ese primer paso. Entonces quería hacerte esa pregunta. ¿Cómo es eso para ti? En el emprendimiento hay algo que se llama la propuesta de valor o la diferenciación, al cual te diferencia de tu competidor. Porque la idea de negocio, por muy innovadora que sea, es muy probable y existe una alta probabilidad de que alguien en cualquier parte del mundo esté haciendo lo mismo o muy similar a lo que tú quieres hacer. Y aquí rompo también el paradigma de lo que dice, no digas tu idea porque te la van a robar. No tengas miedo de eso, porque así lo hagan, la esencia se la vas a dar tú. Y hay muchos aspectos importantes a que tú evalúes para que eso se pueda mantener, ¿no? Y que poco a poco le tienes que ir dando forma como tal. Entonces, esa diferenciación tienes tú que darle la vuelta. Cuando hablamos de emprendedores que estamos surgiendo pequeños, de hecho hemos visto muchos rubros que pequeños emprendedores han matado a grandes empresas. Uno, porque se han destacado con la parte de atención al cliente. Uno puede tener más esa cercanía y el cliente se siente mucho más satisfecho y con una atención mucho más personalizada, y ese es un punto favorable. Y debemos cuidar que cuando crezcamos la sigamos manteniendo, porque a veces arrancamos como emprendedor perfecto y con el tiempo como que se nos olvida. Bueno, dentro de la parte del emprendimiento hay muchas áreas, incluso cuando vemos el modelo de negocio como la estructura con cada una de las áreas de evaluación, básicamente considero tres. Como tres dimensiones que engloban todas esas, ¿no? La primera tenemos productos o servicios, que es empezar a ver las cualidades, las facultades, la calidad, el costo, todo lo que tiene que ver con lo que nosotros estamos ofreciendo. La segunda, que tiene que ver con la parte de marketing, que en este momento es completamente fundamental, y el marketing está directamente relacionado hacia la parte de las ventas, cómo vamos a vender, cuáles son las promociones, cuáles son las estrategias a desarrollar, y finalmente con la parte administrativa. Que la parte administrativa tiene que ver con la parte gerencial, la parte interna, con la parte de atención al público y también con la parte del personal en caso de que lo tengamos. Entonces, cuando empezamos a evaluar cada una de esas cosas, yo lo veo como un rompecabezas. Sacamos las piezas, vamos a analizarlas y entenderlas para luego poder armar el rompecabezas, que es lo que realmente es nuestro negocio. Y poco a poco vamos a ver si esta pieza no encaja, vamos a buscarle forma, vamos a aprender cómo ir desarrollándola, porque con el tiempo nos vamos a dar cuenta que en la parte del emprendimiento tenemos que aprender de muchas cosas. Venta, de marketing, de diseño, de
legalidad, de muchas cosas que a veces no nos dan tiempo, que sencillamente no las conocemos. Y yo le digo, está bien, porque no todo el mundo conoce de todo. Lo que sí es que con el tiempo trate de tener por lo menos una poca de información, porque si usted logra delegar esa función, pueda como supervisar o pueda ver, no se está llevando el trabajo de forma correcta. Y si no tiene el tiempo, bueno, de una vez busque una persona especializada que le pueda ir dando el apoyo en cuanto a eso. Muchas veces igual le dices, pero es que estoy empezando y no tengo los ingresos suficientes. Bien, pero te lo tienes que seguir estableciendo como meta poco a poco para ir desarrollando e ir viendo cuáles son las prioridades y necesidades que tú tienes para poder desarrollar el negocio. Yo aquí, digamos, quería apoyar algo de lo que estabas comentando. ¿Me escuchas, verdad? Sí. Hay tres ítems importantes para diferenciar las empresas. Una de ellas es obviamente la calidad sobre el producto o servicio, que es básico. O sea, si nosotros conocemos bien nuestro producto, sabemos qué es lo que estamos vendiendo y poco a poco siempre lo estamos renovando y mejorando, es por ahí, digamos, un buen diferencial por el cual arrancar. Si, digamos, tengo un producto que tiene todo el mundo y eso, mucha gente se enfoca, por ejemplo, en el sector de comida a competir por precio. Y digamos también es un error porque no todos tenemos que competir por precio porque no todos vendemos lo mismo. Entonces ahí es donde surge el otro diferenciador que puede ser por el servicio, que fue el primero que dijiste. O sea, cómo atiendo a mis clientes, cómo a través de nuestros canales atendemos, los atraemos de mejor manera, cómo generamos también una conexión, un engagement con nuestro cliente para explicarle qué es lo que somos, para transmitirle nuestros valores y así diferenciarnos de otra manera. Entonces quería como complementar a eso que pues está muy bueno lo que dijiste. Y lo de los retos, o sea, todo esto de emprender es un reto continuo de ver, de como estabas diciendo tú, no es un camino único para este se tiene que aprender porque todas las empresas tienen eventualidades, hay pedazos en las que uno tiene planeado un objetivo plano y va detrás de ese objetivo y en el camino pasan cosas. Entonces hay que evaluar, hay que plantearse siempre y tener una meta clara. Creo yo, digamos, como dando un consejo también desde mi experiencia y mirar qué está pasando en el proceso, cuáles fueron los resultados. Y por ejemplo, el marketing digital o todo esto digital nos permite medir cuál es nuestro progreso para la gente que, digamos, aún todavía le tiene miedo a lo digital, a migrar a cobrar por medios digitales, a mostrarse por redes sociales o a tener su página web, manejar contactos. Todo esto nos sirve para saber cuántos clientes tenemos, potenciales de dónde podemos llegar. Entonces, es una invitación a los emprendedores también a migrar a la parte digital y mirar cómo podemos apoyarnos, digamos, de todas estas herramientas para crecer. Entonces, era más esa mi apreciación. Está genial eso, Andrés, y te lo pongo con un caso de los socios o los fundadores de Netflix, que engloba todo esto, porque el modelo de negocio nunca es fijo, nunca es estático. Y eso constantemente tienes que estarlo cambiando. Si ya estaba físico, te pasas a lo digital. Muchos lo han visto ahorita en la cuarentena que se vieron obligados, porque antes, no, vamos a digitalizar nuestro negocio. ¿Cuándo? En 5 años, 10 años, tuvieron que correr y hacer, tanto grandes como pequeñas empresas y en todos los grupos. Y pasó un caso con los dueños de Netflix, que cuando existía Blockbuster todavía, ellos tenían un negocio donde querían como cambiar ese modelo en la cual rentaban películas también físicas, pero que no iban a cobrar la multa a las personas si no la entregaban en la fecha. Y esa era como su diferenciación. Resulta que bueno, el negocio no le estaba yendo tan favorable, tan rentable, y ellos decidieron hacer su última jugada y hacer el viaje que les salía en ese momento costoso a las oficinas de Blockbuster para tratar de vender. Y literalmente le cerraron la puerta en la cara, cuentan ellos, obviamente ya no estuve ahí, que le cerraron la puerta en la cara y le dijeron, no, váyanse, no me interesa absolutamente nada. Y bueno, ¿qué pasó con el tiempo? Ellos cerraron eso y transformaron su negocio completamente digital, que se creó Netflix, y ya sabemos cómo está Netflix y dónde están cosas. Entonces, con el tiempo tenemos que ir entendiendo esto, y es la adaptación del entorno. Y también lo cuento con un caso de un emprendimiento venezolano, y ustedes que están en diferentes países, en Argentina y en Colombia, me van a ayudar un poquito si se aplica también esto, porque ellos vendían waffles, y en Venezuela su topping principal era con Nutella, y eran maravillosos, tenían muy buena rentabilidad, muy buenas ventas, y ellos dijeron, vamos a llevar el mismo negocio a Chile. Y afortunadamente empezaron a hacer lo que es la validación del negocio, a vender en la calle, en ferias, para ver cómo era la interacción. Y se dieron cuenta que su topping estrella en Venezuela acá no estaba funcionando. Y ellos se preguntaban por qué, pues bueno, estaban recién llegados, hasta que lograron entender y analizar
que el topping principal en Chile es el manjar, que para nosotros se conoce también como el arequipe. Ah, O el dulce de leche en Argentina. En una inversión grande, imagínense con toda la publicidad de Nutella y hubiesen quebrado rápidamente por no entender el entorno y no adaptarse. Entonces seguramente ustedes me dirán en Chile, en Argentina o en Colombia si hay un topping estrella que es el que más consumido. Acá le damos a un chileno cualquier cosa con manjar y ellos feliz. Usted le da a un venezolano cualquier cosa con una Nutella y bueno, va a ser feliz. Entonces, esas pequeñas cosas hay que irlas entendiendo y a veces no todo desde lo rígido, de que no, este es mi modelo de negocio porque yo analicé, yo lo estudié y así es. Tienes que irte a la parte práctica, a la parte empírica, a ver qué es lo que resulta. El público es el que te va a decir la razón y bueno, Andrés que maneja más la parte de marketing también es así. Hablemos de que no, esta publicidad está perfecta, está genial para vender y a veces sale, no. Y a veces la que menos pensamos que va a vender es la que más vende. Aquí hay dos cosas importantes que acabaste de decir que me gustaría retomar, digamos aquí como para hacer los resúmenes de todo. Lo primero es empezar ya. O sea, si somos emprendedores, creo que muchos se quedan pensando la idea y hasta que no la tengan perfecta y hasta que no tengan los últimos detalles. Ese es como el primer error que cometemos los emprendedores y es esperar hasta ese momento, esperar tener el producto perfecto y no, o sea, las cosas son de avanzar, de intentar, de evaluar y mejorar. O sea, es un proceso continuo de mejora y toca retarse uno mismo, lanzarse, también cometer errores y darse cuenta de cómo puede mejorar. Y creo que todos los que emprendemos nos pasa en ese sentido de que hacemos algo y después decimos, uy, ahora cómo soluciono esto. Y de esas uno aprende para que la próxima vez es siempre cobro por mis servicios, por ejemplo, en el caso de los que ofrecemos servicios, o cómo vamos a cobrar los medios en los que lo vamos a hacer, qué es lo que estoy ofreciendo, entonces tener muy claro el producto. Y lo último que dijiste que era muy importante era entender al cliente. O sea, yo creo que el cliente como centro de nuestro negocio y entender es qué necesita, no cómo qué le puedo ofrecer yo, porque como el caso que estabas poniendo, o sea, yo puedo ofrecerle la Nutella, pero el problema es el cliente quiere Nutella ese, y entenderlo y llegarle a decir, si necesito estudios jurídicos, entonces, ¿qué clase de estudios jurídicos? Adelantarme un poco a esa temporada y ofrecerles algo diferente que mi competencia no tenga. Entonces, esa es digamos, eso se trabaja mucho en una disciplina que se llama el Design Thinking, no sé si la conocen. Y el Design Thinking es, vamos a resolver esto de manera diferente, pero vamos a centrarnos en las necesidades del cliente. Entonces, el cliente es el que sabe qué quiere y cómo nosotros, a través de lo que le podemos ofrecer, podemos darle ese valor diferenciado. Entonces, quería dar esos valores que acabamos de comentar. No sé, Y hay Jenny. que entender también el patrón de consumo, porque igual que eso, cada cultura, cada persona, cada región es totalmente diferente. O sea, te digo, por ejemplo, en Chile, si quieres tener un negocio que te funcione todo el año, vende helado. Te dijera, porque acá estemos en invierno, estemos -2 grados, pues bueno, en Chile, en Santiago no baja tanto el sur, y las personas te pueden estar perfectamente consumiendo helado. Es verano y te van a consumir muchísimo más. Entonces también tienes que entender un poquito de eso, de cómo se va a ir adaptando, qué es lo que favorece, qué no, cómo es la receptividad de las personas y bueno, te puede sorprender. Eso tengo historia de igual, una emprendedora que estaba haciendo cupcakes, los cupcakes tradicionales como que se conocen en todo el mundo y ella quería hacer como un combo de 6 cupcakes y salir a venderlo. Y se fue a una feria y dijo, bueno, como yo estoy empezando, voy a hacer unos mini cupcakes para que las personas degusten y prueban la calidad de mi producto y se motiven a comprar. Bueno, paradójicamente las personas se empezaron a parar ahí donde ella estaba, pero a preguntarle por los mini cupcakes. Y ella le decía que no, que eso eran gratis, que era para una prueba, que lo que quisiera, y la gente le insistía que se los vendiera porque le parecía algo como cursi, algo bonito, algo diferente, que no, pero es menos porción, yo se lo llevo a mi niño, me parece bonito, se lo quiero llevar. Y al final del día, sorpresivamente cuenta ella que se regresó con todos los cupcakes grandes y terminó vendiendo los pequeños, cosa que ya jamás se había imaginado. Y obviamente ahí tuvo que hacer la adaptación muy rápida de esos negocios para poder cambiarlo y adaptarse a lo que pidió el mundo. claro, el tema de la validación del negocio que es tan importante. Y algo que yo quería quizás añadir, siendo un poco legalista, y es lo que tú dijiste de muchas veces los emprendedores tienen miedo a compartir sus emprendimientos, sus ideas,
porque obviamente han habido muchos casos de ese robo, de esas creaciones en las que yo hoy estamos acá los tres reunidos, les digo, no sé, quiero crear una aplicación, pero resulta que no tengo los medios económicos para hacerlo, entonces tú sí, que tienes los medios económicos, Felipe, vas y lo haces. Entonces, y me dejas por fuera del negocio. Entonces, hay herramientas legales que, insisto, en el tema de contratos de confidencialidad, en el caso que yo quiera reunir un grupo de personas para que me ayuden en mi proyecto, entonces el pacto de socios, los contratos de confidencialidad, que respaldan un poco esa, no sé, ese miedo de compartir nuestras ideas por miedo a quedar afuera. Entonces era añadir un poco eso que ustedes decían. Que dice Jenny, igual como me lo dijo una persona que estaba entrevistando, que todo tienes que planteártelo en los diferentes escenarios, porque puedes tener la mejor relación con quien está siendo tu socio, pero tú no sabes qué pueda pasar el día de mañana. Y cuando ocurra algo, que digas, pero es que tú no me lo dijiste, tú no me lo advertiste, tú no te puedes liberar de responsabilidad, porque si por ejemplo tú no me dijiste algo a mí, Jenny, yo tampoco te pregunté. Entonces tengo la misma responsabilidad y por eso hay que dejar todo súper escrito, súper detallado, y las cosas que quizás no se puedan detallar en su momento, porque quizás no le imaginemos, tratar de dejar indicaciones legales y acuerdos firmados como que para que te den una guía de resolver esos conflictos. Y eso es muy importante y eso es igual el fallo muy grande que suelen cometer los emprendedores. Entonces yo siempre profesionalizarlo va casado a la parte legal, que hay que ir trabajando en eso. Sí, yo siempre digo que en todos los proyectos, cuando hay muchas personas, es como el noviazgo y el matrimonio. Al principio todo funciona lindo, estamos motivados, queremos hacer todo juntos, pero después cuando vienen los inconvenientes, por ejemplo en un proyecto que tú no trabajas tanto, que te habías comprometido en hacer esta tarea y no la estás haciendo, que yo estoy haciendo la mayoría de cosas, entonces ahí es donde vienen los conflictos, o que quizás por ahí hay un tema a nivel de dinero, que quizás tú tienes mayor porcentaje cuando realmente no debería ser así. Bueno, todas esas cosas es como el matrimonio. Se van complicando las cosas y al final los matrimonios, siempre que uno divorcia a alguien, y lo digo con conocimiento de causa, siempre el otro quiere sacarle los ojos a su expareja. Entonces, para que no ocurra eso, existen los acuerdos previos, como el pacto de socio, los contratos de confidencialidad, y antes de casarse existen las capitulaciones. Y son herramientas legales que no existen porque alguien las inventó, sino porque realmente son útiles en el momento de un conflicto. Así que por eso hay que tener cuidado cuando creamos sociedades o cuando trabajamos en un equipo para llevar a cabo un proyecto. Es interesante cómo, digamos, en todo esto del emprendimiento, no se centra tampoco siempre en torno al producto. Hay cosas internas como los socios, que estamos, de lo que estamos hablando, que afectan mucho el desarrollo de una empresa. Entonces, a veces, digamos, por experiencia, y son temas que se repiten mucho, porque, digamos, con lo de los emprendedores siempre es como inicia ahora. Esto de escoger bien a tu socio es muy importante, porque hay unos socios que te brindan, digamos, conocimiento que tú no tienes, como que te complementan, o sea, tener un partner que es igual a ti no te sirve porque hazlo tú solo, o sea, no vas a crecer porque si van a trabajar y no te va a aportar nada, pues realmente no van a crecer. Entonces, encontrar en ese matrimonio, como ustedes dicen, porque también debe ser un acuerdo legal, escrito, consensuado y como si fuera un matrimonio, es literal en el que vamos a decir, bueno, vamos a crecer, no sé qué, complementarse con otra persona, saber que la otra persona, en el caso, por ejemplo, con Jenny, fuéramos socios, ella es abogada, yo soy diseñador, entonces nos podemos aportar desde dos áreas diferentes para poder generar valor en otra persona o en otra empresa. Entonces yo creo que es muy importante siempre tener eso claro, o sea, como encontrar valores en la otra persona, que tengan siempre la comunicación clara es básico, o sea, es básico tener qué es lo que nos comprometemos, hasta dónde vamos a trabajar, cómo van nuestras ganancias y algo que dijiste al principio de la charla,
que fue es tener un sueldo básico aparte de las ganancias. O sea, vamos a arrancar teniendo así sea el mínimo legal en cada uno de nuestros países y ese es nuestro sueldo mínimo. Y a partir de ahí ganancias las reinvertimos, las organizamos y así es como nosotros nos organizamos para ir creciendo. Y son acuerdos que tienen que hacerse desde el comienzo, porque si se hacen en el camino, fijo, hay una pelea en el camino donde uno dice, y son indeseadas, son cosas que uno no le quiere desear a nadie, pero es como uno se lo advierte, es como, háblenlo con su socio, con la persona que tienen al lado, no se demoran nada diciendo, ¿qué estamos haciendo? ¿Para dónde vamos? Entonces, Y lo que pasa es que en un proyecto, Andrés, cuando hay una herramienta fundamental dentro de ese emprendimiento, y si esa persona se va, es como que nos quedamos vacíos y volver a conseguir otra persona con esas cualidades, que entienda el proyecto, que sepa cómo estamos, es difícil, e incluso puede llegar a que se tome la decisión de no seguir avanzando con el proyecto porque se va una de las piezas fundamentales. Entonces, para evitar esos inconvenientes, es decir, acá está escrito. Entonces, para mí lo que no está escrito como abogada no existe. Sí, lo hablamos, tú me dijiste, bueno, pero muéstrame por escrito porque se nos olvida quizás los acuerdos que hicimos al principio, o también la condición humana nos lleva, tenemos una limitación como seres humanos, y es esto de la ambición. Si yo veo que la otra persona está ganando más y yo quisiera ganar un poco más, entran los conflictos. Entonces, por eso es mejor dejarlo por escrito, decir, mira, esto fue lo que acordamos, podemos llegar a un acuerdo y pactar otra cosa ahora, pero todo tiene que estar por escrito porque lo que no está escrito no existe. Así es. ¿tienes más preguntas de casualidad en tu canal? A los emprendedores que le hemos dado. Bueno, De casualidad, ¿tienes preguntas en tu canal? ¿Me puedes preguntar, Felipe? No, en mi caso ya por acá no hay más preguntas. Yo tengo un par. O sea, por ejemplo, nosotros estamos, me gustaría saber cómo empezar un emprendimiento desde tu punto de vista con un presupuesto muy chiquito. O sea, ¿qué es más? ¿Se necesita plata para emprender? Esa es la pregunta. Mira, me encanta esa pregunta porque es una de las trabas principales que se autofijan los emprendedores y entra lo que estabas comentando hace unos minutos que dicen, no, no es el momento perfecto, todavía no lo voy a hacer, voy a esperar un poquito más. Y tal cual hay que lanzarse al agua, hay que emprender y poco a poco ir avanzando. Hay algo que yo le digo como el coaching, aprendamos un poquito del coaching, que es determinar qué tengo yo y qué necesito para poder determinar la brecha y saber lo que necesito. Cuando yo doy esa asesoría en la parte de negocio, siempre me dicen, no, es que no tengo el dinero. ¿Y cuánto necesitas para crear tu empresa? No lo sé todavía, pero es mucho dinero. Y ese mucho dinero tienes que cuantificarlo, tienes que sacarlo. Porque cuando empiezas a trabajar con eso, te vas a dar cuenta que vas a buscar otras alternativas o te vas a dar cuenta que lo que creías que era mucho dinero no lo es. Hay algo también, un término que se llama en el emprendimiento producto mínimo viable, que es esa idea que tú tienes, llevarla a la mínima expresión si quizás no se ajusta económicamente. Y hace unos meses entrevistaba a un español que tiene un libro que se llama Lecciones de una quiebra. Y él me decía, tuvo un emprendimiento en España que durante muchos años le fue muy bien, vendía millones y millones de euros, y él decía, logró tanto financiamiento y luego rentabilidad de la empresa que tenía cualquier cantidad de dinero, y aún así su empresa quebró. Me dice, hoy que yo estoy empezando, yo ya sé que no necesito dinero, porque mientras más dinero tengo, más derrocho o hasta a veces me quedo en una posición tan cómoda que dejo de trabajar en buscar otras alternativas o solventar algunos otros tipos de problemáticas. Entonces, de ahí creo que tenemos que empezar a darle sí o sí la vuelta para empezar a desarrollarla. Ahí entra la parte de las alianzas, ahí pueden evaluar la parte de los socios poco a poco, pero yo mezclo un poquito de las dos y me voy más hacia la parte de alianza, por ejemplo, y también hablo de la parte de la competencia. Con esto que les digo, no, que siempre consideras que quien esté en tu mismo rubro es tu competidor y tiene que ser tu enemigo. Y para mí eso es completamente falso porque personas que ofrecen en este momento exactamente lo mismo son mis aliados. Y ellos ofrecen sus servicios por su lado y al final me contactan internamente a mí para hacer la misma gestión
quizás sin que el cliente se dé cuenta. Y hay muchas alianzas que el cliente se sabe y le dice, epa, yo esto no lo hago, yo esto lo hago directamente con una persona que va a atender y no hay ningún problema. Pero con quienes considerarían mis competidores, yo soy su proveedor del mismo servicio. Y ha pasado en muchos aspectos. Entonces siempre hay algo más que darle la vuelta, ir más allá, ver qué recursos necesitamos, qué recursos tenemos para poder arrancar con nuestro emprendimiento. Pero hay que arrancar. Esto que dices también, Felipe, me gusta porque yo creo que soy más partidaria de estas alianzas, de, por ejemplo, nosotros, Felipe, que trabajamos temas marcarios en Chile, con Andrés, que trabajamos la parte de marketing y que también me deriva algunos clientes para marcas. Todo es colaborativo. Tenemos que entender como empresas o como emprendedores que no estamos solos y que quizás necesitamos de otros rubros para empezar a crecer y no necesariamente tienen que ser nuestros socios, es simplemente dejar las reglas claras de cómo se va a cobrar cada trabajo, cuál es el porcentaje de ganancia de cada uno y no necesariamente tenemos que ser socios para ir creciendo. Entonces yo creo más hoy en día y en este cambio que también se va dando en el mundo tendemos a tener más alianzas estratégicas, trabajo colaborativo. Creo que esto me gusta más, el trabajo colaborativo. Y bueno, ya se verá más adelante si realmente necesitamos un socio para crecer. Quizás por ahí en el modelo de negocio que cada uno tiene, no necesariamente debe tener socios. Y que con el tiempo se conozca, como tú dices, que pase la etapa de enamoramiento del bonito, del color rosa, para ver si es perfecto. Y como mencionó Andrés, ver si se complementan o no, o cuáles van a ser los roles. En mi caso, con mi socia de invertir en Chile, nosotros nos complementamos, tenemos actitudes diferentes, conocimientos especializados en áreas diferentes, y eso nos ha permitido dar mucho hasta con la atención al cliente. Porque, no, como dice una frase que se aplica en toda Latinoamérica, no somos moneditas de oro para gustarle a todo el mundo, y eso es totalmente cierto. Ya ha pasado que yo estoy atendiendo a un cliente donde no hay feeling, donde no engancho, por X motivo, y eso no me puede afectar, y a veces contacto a mi socia y le digo, continúa tú la gestión, porque sencillamente no puedo manejar, y cuando ella lo atiende, perfecto, porque ella tiene una actitud totalmente diferente. Y a la inversa, a veces ella me dice, mira, con este cliente yo no puedo, es muy difícil para mí, tómalo tú. Y lo puedo tomar y bueno, perfecto. Entonces ese tipo de cosas también debemos conocernos nosotros cuando ya tenemos una sociedad para manejarlo a nuestro beneficio. Y eso creo que determina muy bien el rol que tenemos cada uno de nosotros para poder avanzar. Bueno, yo tengo acá una conclusión también importante, que también lo que hemos hablado, y es asesorarse de personas expertas en cada área. O sea, yo por ejemplo, si yo tengo un inconveniente legal, yo tengo algo así, yo obviamente me asesoro con Jenny. O sea, es como, Jenny, necesito esto, por favor, asesórame. Y no las sabemos todas, o sea, hay que soltar, hay cosas en las que no podemos, no tenemos el control y no somos expertos. O sea, o estudiamos y lo hacemos, o realmente que también nos va a costar un tiempo, porque eso es lo que principalmente cuesta, o nos vamos a asesorar de alguien que tenga esa experiencia de haber fallado, de construir, y que pueda, digamos, llevarnos también en un camino, decirle, bueno, yo soy experto en esto y te puedo ayudar de tal manera. En ese sentido, pues digamos, también hacer la cuña comercial de que nos sigan en las redes de Aguirre Trademarks, en mi caso que me sigan en las redes de Paralelos, a ti que te sigan en la Invertir en Chile. Tienes 3 cuentas, ¿verdad? Nos estabas diciendo, Felipe. Bueno, principalmente con lo que estamos hablando en la parte legal, invertir en Chile, y mi cuenta igual que la manejo como marca personal, que es @soyfeliperangel. Y cualquiera de esas, bueno, pueden seguir para términos de emprendimiento y legalidad. Jenny, no sé, para mí, digamos, ha sido una tarde chéverísima. O sea, hemos aprendido, creo que compartimos experiencias de emprendimiento, y desde, digamos, desde nuestra perspectiva legal, desde una perspectiva técnica y, digamos, de experiencia, aportarle un poco más a nuestros clientes, que esto es lo que más genera engagement como relación, para que, digamos, ellos si quieren hacernos alguna última pregunta antes, digamos, de que terminemos este en vivo, si tienes por ahí alguna. Y pues yo, digamos, también agradecerle su compañía, a las personas que están detrás también, que agradecerles por esta hora, digamos,
de disertación, de tomarnos un cafecito y hablar de un tema diferente como nuestras experiencias. Bueno, No por mi sé. parte no hay preguntas por acá y bueno, agradecido obviamente a todas las personas que se conectaron, a los que interactuaron un poquito haciendo unas preguntas y a usted porque de verdad que me disfruté mucho esta transmisión en vivo porque tal cual indicaste Andrés, compartimos experiencias entre todos y bueno, fue un café con propósito bastante claro y bastante nutritivo para ir para darle todas esas recomendaciones a los emprendedores. Así que gracias por la invitación y bueno, por el espacio también. Bueno, yo agradecerles a los dos por sumarse a este café con propósito, a esta propuesta que busca que nuestros clientes, los emprendedores y quien se vaya sumando pueda tener este espacio para poder preguntar, sacarse las dudas, porque muchas veces si no recurren a una consulta paga, quizás es difícil poderse sacar este tipo de dudas. Entonces, esta es la idea de generar este espacio abierto para todas las personas y que se vayan sumando, nos sigan en redes sociales y a ustedes gracias por sumarse a este café con propósito. Por último, recordarlos que nos vemos también en 8 días. Así que No, en ocho en días 8 tenemos días. nuestra siguiente café con propósito. Los estamos haciendo todos los viernes. Horario 4 de la tarde Colombia, 6 Argentina, 5 en Chile, ¿verdad? Ya estamos No, a la misma hora de Argentina. Ah, entonces a las sí. mismas 6 de la tarde a Chile y Argentina y aquí a las 4 de la tarde. Entonces, bienvenidos. Si conocen a alguien el que le gustaría compartir estas charlas, pues están invitados. Y pues todos, muchas gracias por asistir y por acompañarnos. Bueno chicos, muchas gracias. Feliz tarde y nos vemos el próximo viernes. Hasta luego, cuídense. Chao, chao.